Hola, soy Lizel Joana Olivero Lozano. Mi código estudiantil es 11010045-2020. Pertenezco al programa Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima. Compañeros y docente Albeiro Arias, en este video hablaré sobre el artista Pablo Ruiz Picasso. Pablo Diego José Ruiz Picasso, conocido luego por su segundo apellido, fue un pintor y escultor. Nació el 25 de octubre de 1881 en el 36 de la Plaza de Merced de Málaga, en España, como primogénito del matrimonio formado por el pintor vasco José Ruiz Blasco y la andaleza María Picasso López. Además de eso, tuvo dos hermanas, Dolores y Concepción. Su padre era profesor de dibujo en la Escuela Provincial de Artes y Oficios, conocida como Escuela de San Telmo, y su madre se conoce muy poco. Su afición a la pintura y al dibujo, descomunalmente bien a corta edad, empezó a los 8 años. Tras una corrida de toros y bajo la dirección de su padre, pintó El Picador Amarillo, primera pintura al óleo de la que siempre se negó a separarse. En 1891 la familia se vio obligada a abandonar Málaga debido a la poca estabilidad económica de la que disfrutaba, donde luego llegan a Coruña, en cuyo instituto da guarda son requeridos los servicios del padre como profesor. Sus primeros trabajos, de un realismo vigoroso y casi feroz, mostraban una temprana predilección por los personajes populares. En La Coruña hizo su primera exposición con 13 años y publicó caricaturas y dibujos en las revistas autoeditadas a mano La Coruña, Azul Blanco o Torre de Hércules. Asimismo, siendo un estudiante brillante y precoz, Picasso superó en un solo día, a la edad de 14 años, el examen de ingreso en la Escuela de la Lonja y se le permitió saltarse las 2 primeras clases. De acuerdo con la de las muchas leyendas sobre el artista, su padre, tras conocer el extraordinario talento de su hijo, al contemplar sus primeros trabajos infantiles, le entregó sus pinceles y su paleta y prometió no volver a pintar en su vida. Por otro lado, su carácter innovador le alejaba de las doctrinas de las escuelas oficiales. Viaja a París, ciudad conocida por ese entonces como la capital mundial del arte, y comienza a pintar por su cuenta, relacionándose con varios artistas, tardes de tertulia y noches de bohemia. Recorrió burdeles, bares y espectáculos que inspiraron su periodo azul en 1901 y 1904, y rosa en 1904 y 1906, posterior al periodo azul y rosa. Vendría la etapa cubista, tal vez su más grande aporte al arte del siglo XX, por lo cual fue considerado un revolucionario. Seguidamente, entre 1917 y 1991, Pablo Picasso inicia lo que se denomina su etapa clásica, en la que fue una de sus facetas menos conocidas, y así, en un viaje por Italia, conoció a su primera esposa, Olga, con quien se casa, y en 1921 nace su primer hijo, Paulo. Luego de esto, entre 1946 y 1953, tiene 2 hijos fruto de su relación con Francois, a quienes llamarían Claudia y Paloma. Y falleció el día 8 de abril de 1973 de 91 años de edad en Mongois, Francia, como consecuencias de un edema pulmonar, y se encuentra enterrado en el Parque del Castillo de Baumbernages. Entre esto, unas curiosidades, mitos y secretos de Pablo Picasso. Los padres de Picasso creyeron que había nacido muerto. Pablo no lloraba, no se movía luego de su nacimiento. Cuando ya se sumían en la desesperación, al parecer, el humo de un cigarrillo hizo que el bebé tosiera. Otra, la vida sentimental de Picasso estuvo salpicada de amores y deslices constantes. Si bien se casó 3 veces, esto no frenó su conducta. Mientras estuvo casado con su segunda mujer, Olga, tuvo varias amantes, entre ellas una joven de 17 años, Marie. Poco después, su matrimonio terminó a causa del embarazo de esta joven. También Picasso afirmaba que sus obras no tenían como intención la investigación para encontrar su sentido a las mismas. Lo contrario, tenían como objeto el reflejar lo que había encontrado, no lo que estaba buscando. Por otro lado, se ganó el premio Lenin de la Paz en 1962.
Seguidamente, considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia entre otros grandes artistas de su tiempo, por lo que se calcula que fue autor de unas 13.500 pinturas y diseños y 100.000 impresiones o grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas o cerámicas, además de tener el mayor número de museos con su nombre. Y por último, Picasso, siendo casi un niño, firmó sus primeros trabajos con estilo tradicional, P. Ruiz, luego añadió su apellido materno, P. Ruiz Picasso. A partir de los 20 años terminó firmando solamente Picasso. El cambio se debió a que quería diferenciarse de su padre, un pintor fracasado que tuvo que resignarse a enseñar. Y ahora les mostraré y les hablaré de las obras más relevantes de Pablo Picasso. Una de ellas es Guernica, elaborada en el año 1937. Es la obra más famosa de Picasso y del cubismo, reflejo fiel de una época y de unas luctuosas y dramáticas circunstancias. El lienzo Guernica nació para formar parte del pabellón español en la Exposición Internacional de París. Técnica, óleo sobre lienzo, tamaño 349 3 por 776.6 centímetros, ubicada en el Museo Nacional Centro del Arte Reina Sofía en Madrid, España. Presenta el bombardeo de los nazis perpetraron contra esa ciudad vasca durante la Guerra Civil Española, y es así el testimonio de la premonición de lo que iba a suceder en la Segunda Guerra Mundial. Otra, Las señoritas de Avignon, realizada en el año 1907. Este cuadro, que marcó el comienzo de su periodo africano, es la referencia clave para hablar del cubismo, del cual el artista español es el máximo exponente y creador del movimiento artístico, aunque en realidad este cuadro es el más bien protocubista, ya que el movimiento no existía aún. De hecho, el cubismo se inicia a causa del terremoto provocado por esta obra. Tamaño 243,9 centímetros por 233,7 centímetros. Técnica, óleo sobre lienzo. Ubicación, Museo del Arte Moderno de Nueva York. Y por último, El masacre en Corea, realizado en el año 1951. Se ha considerado a lo largo de la historia como el primer cuadro estadounidense. Creó esta obra como denuncia por las matanzas civiles durante el avance del ejército de los Estados Unidos en territorio de Corea del Norte durante la Guerra de Corea. Técnica, pintura al óleo, tamaño 110 centímetros por 210 centímetros, ubicado en el Museo de Picasso, París, Francia. Demás obras de Pablo Picasso, una de ellas el autorretrato, realizada en el año 1896. Fue una de sus primeras obras que realizó a los 15 años de edad. Observa un esfuerzo por captar la esencia del ser humano. Técnica, pintura al óleo, tamaño 32,7 centímetros por 23,6 centímetros, ubicada en el Museo Picasso de Barcelona, España. Sin dejar de lado el academicismo formal, esta es una obra más espontánea, con pinceladas más impetuosas. El trazo enérgico denota el oficio adquirido por el joven Picasso. Es la bebedora de Absenta, realizado en el año 1901. Picasso pintó este cuadro cuando todavía era un chavalín, que estaba tanteando diferentes estilos en busca de uno propio. Técnica, óleo sobre lienzo, tamaño 73 por 54 centímetros, ubicado en el Museo de San Petersburgo, París. Realizó esta obra durante su segunda estancia en París. Quiso reflejar en esta el tema de la soledad, y es así como aparece una mujer sola y pensativa, mientras se dispone a beber una copa de absenta. Es la vida, realizada en el año 1903. Es uno de los cuadros más importantes de la llamada etapa azul entre 1901 y 1904. Técnica, óleo sobre tela, tamaño 196,5 por 123,3 centímetros, ubicado en el Museo del Arte Cleveland, en Estados Unidos. Esta fase estuvo inspirada por un viaje a España y por el suicidio de su amigo Carlos, que fue el retrato póstumamente en este cuadro. Además de esto, algunos críticos han definido el lienzo como una obra problemática. Otros, por lo contrario, reconociendo el motivo simbólico de las dos parejas, han ofrecido diversas interpretaciones de la relación entre ellas. Para unos expresan la incompatibilidad entre vida y amor sexual. Otra es La familia de Santil Basqui, realizada en el año 1905.
Es el cuadro más representativo de la época rosa, como se llama a este periodo de la producción piscánica. Técnica óleo sobre lienzo. Tamaño 213 por 229 centímetros, ubicado en la Galería Nacional del Arte en Washington. Entretocó los colores intensos de su época azul, por estos grises son rosados de exquisita delicadeza. En esta pintura representa una familia de Santilbaschi, aunque la relación de parentesco entre ellos queda poco clara. Se centra a la vida de estos artistas errantes, que pasaban penurias y vivían al margen de la sociedad. De algún modo se sentía identificado con ellos. Otra, Niña con mandolín, realizada en el año 1910. Esta obra de arte fue perteneciente a la etapa del cubismo, conocida como el cubismo analítico, y realmente se trata de un retrato de Fanny Taller. Técnica óleo sobre lienzo, tamaño 100,3 por 73,6 centímetros, ubicado en el Museo del Arte Moderno de Nueva York. La de la dama se disuelve en distintas facetas que se unen dentro de un marco compositivo y formal. Otra, Paloma con guisantes, realizada en el año 1911. Es una obra cubista y representa varias figuras geométricas en tonos grises y blancos, sobre un fondo de color ocre. Técnica óleo sobre lienzo, tamaño 65 por 54 centímetros, ubicado en el Museo del Arte Moderno de París, en Francia. En la esquina superior derecha de la pintura puede leerse la palabra café en las letras mayúsculas. Fue robada el 20 de mayo de 2010 en el Museo del Arte Moderno de París. Otra, Majoliet, mi niña bonita, realizada en el año 1911 y 1912. Se trata de la obra que Picasso dedica a su nuevo amor, Eva. Técnica, pintura al aceite, tamaño 100 metros por 65,5 centímetros, ubicada en el Museo del Arte Moderno en Nueva York. El apelativo cariñoso Majoliet aparece en el lienzo y forma parte del estribillo de una popular canción de amor de la época. Además, está lejos de ser un retrato tradicional de la amada de un artista, pero hay pistas sobre su contenido representativo. Otra, Naturaleza muerta con silla de rejilla, realizada en el año 1912. Este cuadro fue el fin del estilo cubista analítico para pasar al sintético, caracterizándose por transponer los elementos del collaje a una pintura al óleo. Tamaño 27 por 35 centímetros, ubicado en París, Museo Picasso. Otra, Los tres músicos con máscaras, realizada en el año 1921. Este cuadro es una de sus obras más célebres de lo que se ha llamado cubismo sintético. Técnica, pintura al óleo, tamaño 18,3 por 25,1 centímetros, ubicado en el Museo del Arte Moderno en Nueva York, en Estados Unidos. En Los tres músicos compone la escena situado a tres figuras sentadas y dispuestas uno junto a la otra. Los músicos están de frente y representan un alarquín que relaciona con la cultura popular, siempre asociados a otros estereotipos como mendigos, prostitutas o payasos, un pierrot y un monje. Otra, La danza, realizada en el año 1925, técnica óleo sobre lienzo, movimiento surrealismo, tamaño 215 por 142 centímetros, ubicada en la Galería del Arte, Londres, Reino Unido. Es una de las obras pictóricas que la constituye un grupo de mujeres desnudas dentro de una habitación burguesa, con las paredes empapeladas, las cuales están enlazadas por las manos bailando una danza frenética y estrambótica frente a un balcón. Otra, Mujer ante espejo, realizada en el año 1932. Esta pintura es una de las más consideradas por ser como una de sus obras maestras. Técnica óleo sobre lienzo, tamaño 162,3 por 130,2 centímetros, ubicada en el Museo del Arte Moderno de Nueva York, en Estados Unidos. La pintura ha sido ampliamente conocida por varias interpretaciones del amante y la amada. La mujer se refleja deformada y esto se ha llegado a interpretar de 1.000.000 de maneras, desde el clásico tema de vanidad o de la Venus del espejo. Mujer sentada, realizada en el año 1937, técnica óleo sobre lienzo, tamaño 100 por 81 centímetros, ubicada en el Museo Nacional de Picasso. En esta obra, Picasso saboreaba su simplicidad intrínseca y su comunalidad, porque en esas cualidades le garantizaban total libertad para explorar las posibilidades expresivas de la gran variedad de estilos que eligen en diferentes momentos. Otra, Retrato de Dora Maar, realizada en el año 1937.
Dora Maar contribuyó decisivamente a alentar la conciencia política de Pablo Picasso. Técnica óleo sobre lienzo, tamaño 92 por 65 centímetros, ubicado en París, Museo Nacional de Picasso. Siendo la compañera afectiva del pintor durante el periodo de la relación de Guernica, en los años que abarcó esa relación, Dora Maar fue la modelo principal del artista y el tema de algunos de sus retratos más emblemáticos. Otra, Mujer que llora, realizada en el año 1937, fue creada al final de una serie de pinturas que Picasso realizó en respuesta al bombardeo de Guernica en la Guerra Civil Española y está estrechamente asociada con la iconografía de su pintura Guernica, técnica pintura del aceite, tamaño 60 por 49 centímetros, ubicada en la Galería Tate de Londres. Otra, El osario, realizada en el año 1945. Es la obra más importante del periodo final de la Segunda Guerra Mundial, tamaño 199,8 por 250,1 centímetros, técnica petróleo y carboncillo sobre lienzo, ubicado en el Museo del Arte Moderno de Nueva York. Se trata de una gran composición caracterizada por el simbolismo de la forma, el enajamiento artístico de la realidad y la traslación del horror cotidiano de la guerra. Esta fue inspirada por una película española en la que toda una familia es brutalmente eliminada en su propia cocina. Otra, Las Meninas, realizada en el año 1957, es una serie de 58 cuadros en la que realizó un análisis exhaustivo interpretando y creando varias veces Las Meninas de Diego Velázquez, técnica óleo sobre tela, movimiento cubismo, tamaño 194 centímetros por 260 centímetros, ubicado en el Museo Picasso de Barcelona, en España. En esta, el artista cubista establece en sus obras una síntesis entre la tradición clasista de Velázquez y las influencias más primitivas que se representaban en el cubismo. Y con esto finalizo el tema del día de hoy. Gracias por su atención.